Bienvenidos y bienvenidas al especial de Blender por nuestras Islas Malvinas del 2 de abril. Permítanme contarles que a lo largo de estas 2 horas, la totalidad de conductores y conductora de Blender Centrales estarán participando de nuestro homenaje, cada uno aportando algún ángulo diferente a la historia de nuestras islas. Por mi parte, en particular, lo que vengo a presentarles, mira lo que es esto. Mira lo que este fondo, mira lo que este juego de sombras en el piso que acabamos de decidir utilizar porque se ve realmente extraordinario. Yo vengo a presentarles el retorno de... ¡Upa! No me la esperaba esa. El retorno de una sección que realmente era histórica, era algo que yo empecé a hacer hace mucho tiempo. Muchos de ustedes de aquella primera guardia pretoriana siempre siguen bancando, defendiendo, esperando. Hoy vuelve el storyboard, en este formato también, ¿no? En esta, con la total y potencia, capacidad técnica que tenemos nosotros para presentar desde nuestros estudios en 2026. Quienes sean nuevos en esto, les aclaro, los storyboard nunca se han caracterizado por su precisión historiográfica, pero sí por su gran aproximación espiritual a la verdad de los acontecimientos. Si vamos a hablar un poco de las Islas Malvinas, es necesario hacer un breve raconto que podríamos resumir más o menos así. Desde el principio, el registro cartográfico de las islas no estuvo exento de controversia. Si uno tiene que resumir aproximadamente sus pretensiones soberanas de potencias coloniales, tenemos un intento francés, después controversia con España, después nuevamente una controversia con Francia, una cesión concreta a España, una intromisión inglesa por el costado, se repele una vez más a los ingleses por parte de los españoles, y ahí tenemos que ir directamente a Revolución de Mayo. Revolución de Mayo, Declaración de Independencia, 1816, tenemos efectivamente el principio internacional del derecho por el cual la República Argentina reconoce su propia soberanía en función de heredar los territorios que libera la potencia que está emancipándose de los coloniadores, básicamente, los colonos, las personas que quieren pretender nuestro territorio. En ese sentido, la lógica de la República Argentina y su pretensión soberana data de la posesión de España de las propias islas, así como del territorio del Río de la Plata. Eso nos lleva directamente a nuestro toma de territorio de las islas, ¿sí? Estamos con ya Vernet directamente, que fue algo así como gobernador, lo enviaron a las islas representando a lo que era la incipiente República Argentina, e inmediatamente hacia 1833, me puedo estar equivocando con esto, la verdad que me chupo un toque un huevo, los ingleses, los hijos de remil punta de los ingleses, con la Clio se llama, qué loco que se llama Clio, ¿no? El barco, la fragata, la cosa esa que vino a usurpar las islas, todo empezó con un Clio, es loco. Como Axel Kicillof. Cuestión, va la Clio, se acerca a las Islas Malvinas y ordena a Vernet tomarse el palo, ¿sí? Le dice, ahora esto es territorio inglés y se van a la concha de su madre. Es importante esto porque es el punto de partida de una usurpación, ¿sí? Una ocupación pirata sobre un territorio que no tiene ninguna otra explicación para pertenecer a otro territorio que es el que tiene básicamente a un par de kilómetros de distancia en su propia plataforma continental. Llegan y dicen a Vernet, tomate el palo, y Vernet dice... Bueno, esta parte es un poco triste, ¿no? Sí, no hay una super resistencia heroica en ese momento, la resistencia llegó después, Vernet vuelve al territorio, La realidad es que a Luis Vernet lo recordamos como un digno representante de la autoridad argentina en el territorio de las Islas Malvinas, injustamente juzgado por la historia como un traidor. Y a partir de ahí comienza una historia de usurpación pirata sobre nuestro territorio nacional. Tenemos ahí también la sublevación del gaucho Rivero, ¿no? Algo que en algún otro antiguo storyboard hemos comentado. Básicamente un peón rural de las islas que estaba con parte de la tripulación que fue a la isla con Vernet y luego se resistió, ¿no? Hizo una especie de sublevación a las autoridades inglesas que ocupaban el lugar. Hoy vamos a estar dando un salto adelante en el tiempo bastante pronunciado porque vamos a estar hablando del operativo Cóndor, ¿sí? Esta es la historia que vamos a contar el día de hoy. Tenemos que remontarnos puntualmente hacia 1960, algo así. La verdad que los años saben que nunca fueron lo mío puntualmente, pero... Perdón, Tomás acá está evidentemente confundido. El año al que tiene que hacer referencia es
exactamente 1966. Gobernaba Ilia, ¿sí? El timorato de Ilia, un gobierno tremendamente cagonazo y débil que le gusta a los radicales hasta el día de hoy porque era un tipo con buenas intenciones, ¿sí? Ese era el contexto de la República Argentina. Gobierna Ilia, le hacen un manso golpe de Estado a Ilia, las Fuerzas Armadas, dictadura de Onganía. Hay un contexto interesante para entenderlo incluso a la luz de hoy que nos va a explicar también el marco de ese operativo Cóndor y por qué sucedió. En ese momento las Fuerzas Armadas se dividían en dos facciones al respecto de qué hacer con el peronismo, de qué hacer con el movimiento justicialista. Recordemos, peronismo proscripto, Perón exiliado, ¿sí? Ese tipo de situaciones estaban sucediendo en el país. Había un bando, ¿no? Los azules, que también podían llamarse legalistas, militares nacionalistas, que tenían un abordaje hacia el peronismo que podría ser más permisivo. Eran los gérmenes de la construcción de una idea de peronismo sin Perón, ¿sí? Que después tendría su raigambre sindical también. ¿Qué era lo que pensaban estas personas? Entendían a ese justicialismo como una representación legítima de la población argentina, como algo que efectivamente existía, con la cual había que lidiar, pero querían prescindir de su liderazgo. Básicamente querían un tipo de peronismo que no fuese problemático. Querían el movimiento justicialista, le gustaba su base nacionalista, lo que no querían era un líder al que no pudieran controlar. Sí, querían el peronismo sin el caudillo, sin alguien con quien negociar, básicamente, que les pueda imponer condiciones. Por otro lado estaban los rojos, los colorados, azules y colorados. Los rojos postulaban el aniquilamiento del peronismo, ¿sí? Es tipo, estos son unos cabezas de termo, hay que matarlos a todos, no se puede, Argentina no puede salir adelante con peronistas. Esa posición, lo interesante es que se sostiene hasta el día de hoy, ¿sí? Es básicamente el eterno dilema del gorilismo en la República Argentina de qué hacer con los peronistas. ¿Qué se hace con esto? ¿Se lo acepta pero se le pide modales o se los mata a todos? Esto después en la historia argentina va a tener capítulos bastante más lúgubres, como también algún día hablaremos acá en otras oportunidades. Cuestión entonces, este es el contexto en el cual el operativo Cóndor tiene lugar. Y no es menor porque vamos a hablar un poco de Dardo Cabo, ¿sí? Que fue un militante justicialista, que fue un obrero metalúrgico, ¿sí? Que fue un joven, creo que tenía 25 años cuando fue el operativo Cóndor, y era un hijo de un dirigente sindical del bandorismo, ¿sí? De Augusto Timoteo Bandor, era el jefe político del padre de Dardo Cabo. ¿Por qué esto es importante? Porque eran las relaciones de fuerza realmente existentes en la República Argentina de ese momento. Entonces el hijo de un metalúrgico justicialista estaba englobado en una visión de mundo que, si bien la representaba Bandor, ¿no? Después a quien Perón mandó a descabezar, sabemos cómo terminó todo con Bandor, existía un intento de representación. También hay que ser justos, dentro del marco de lo posible en la República Argentina, justicialista, ¿sí? Que se pretendía nacionalista y justicialista. La dictadura de Onganía justamente quería construir, ¿no? Lo podríamos ubicar en el bando de los militares nacionalistas, quería construir un gobierno corporativista, ¿sí? Con las representaciones del capital industrial en particular. Esto es interesante, desde ya que sin el justicialismo, Perón proscripto, lo que recarajo sea, y prescindiendo en particular de la corporación de obreros. ¿Cuál era la diferencia entonces con el nacionalismo de Onganía y el que podía pretender el movimiento justicialista en ese momento, o Perón en particular? Perón se preguntaba, si estos milicos nacionalistas más o menos la ven en algunos sentidos parecido a mí, ¿existirá la posibilidad de pactar en algún orden? ¿Existirá la posibilidad de que este gobierno corporativista incorpore la corporación de trabajadores? Bueno, después se vería que no, la verdad, ¿no? Pero es el motivo por el cual Perón manda a desencillar hasta que aclare. No sé si recuerdan esa frase, pero la comandancia desde Puerta de Hierro es agarrar y decir básicamente, esperemos a ver qué onda, porque había que sacarle la ficha a lo que estaba pasando, ¿sí? Algo que la conducción política del presente a veces parece olvidar, a veces tiene que diagnosticar un poco la situación. Este es el contexto en el cual un grupo de jóvenes, de militantes justicialistas, de obreros metalúrgicos, decide hacer básicamente una patriada. Algo que es difícil de pensar hoy en día incluso, ¿no? Porque en este contexto ellos dicen, hay que recuperar las Malvinas. Es el punto de partida del operativo Cóndor. Cuando más de un joven dice hay que recuperar las Malvinas. Pero ¿cuántos agarran y dicen, bueno, vamos a secuestrar un avión y literalmente bajar las Islas Malvinas y recuperar las Malvinas? Ese es el contenido de la hazaña de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. No dijeron vamos a hacer un Reels, no dijeron vamos a grabar una buena selfie diciendo las Malvinas son nuestras. Tampoco hicieron un storyboard, para ser justos. Secuestraron un puto avión
y bajaron en las Islas Malvinas. Vamos a ver un poco la composición de este grupo. Dardo Cabo, que era el líder de esta banda de militantes, era militante de Tacuara, así se había incorporado a Tacuara, con lo cual su formación de pensamiento se inscribía en el universo del nacionalismo católico. Conoce también a María Cristina Berrier, juntos se enamoran, ¿no? Contribuyendo a la larga historia barroca, romántica y militante del amor en el movimiento justicialista, el amor militante, las grandes parejas. María Cristina Berrier, periodista, había hecho ya varios vuelos de reconocimiento al respecto de las islas e incluso había logrado visitarla como turista. Por ende, era lo más parecido a una aproximación de inteligencia que tenían para con ese territorio. Juntan una banda de militantes y se van todos, aproximadamente 20, a un retiro espiritual proveído por en un camping de la UTA, como los que hace el Partido Obrero, ¿vieron? O sea, se van todos a un camping a reflexionar y se juntan y básicamente ponen de manifiesto que frente a lo que estaban a punto de hacer, muchos podían no llegar a volver, ¿sí? Ese momento de conciencia, imagínenlo, ¿no? O sea, te juntás en un camping a decir, che, bueno, loco, vamos a tomar las Islas Malvinas, quién tiene armas largas, quién tiene armas cortas, tienen que hacer ejercicios de ese tipo de vuelo, piensan en un vuelo que es el vuelo que va a Tierra del Fuego, en ese momento todavía territorio nacional, la comandancia estaba bajo el mando del contraalmirante Guzmán, ¿sí? Y dicen, bueno, este es el vuelo que hay que secuestrar porque es el que pueden calcular el combustible para llegar a las Malvinas. O sea, lo que quiero decir es, hay que planificarlo. Hay que agarrar y decir, bueno, ¿cómo llegamos físicamente a las Malvinas? ¿Cuál es el vuelo más parecido en el que nosotros podemos subir, secuestrar y llevar a las islas? Todo eso estaba pasando y todo eso lo hicieron unos pibes de entre... ninguno llega a los 30 años. Ninguno llega a los 30 años. Cuestión. Sucede que habían planeado originalmente la fecha para un momento más adelante, pero estaba en la Argentina el mismísimo Philip, ¿sí? El príncipe de Edimburgo, lo recordarán de la serie de La Reina, ¿sí? Marido de Elizabeth. Estaba Philip acá en la República Argentina. Muy bueno, Tommy. Pero hay un dato de color que te olvidaste. Felipe de Edimburgo y la reina Isabel eran primos. Argentina, con lo cual los militantes del justicialismo, de la UOM, de Tacuara, todo esto que estoy contando, todo este caldo de cultivo de ideas en la República Argentina, dicen... es ahora. Vamos a tocarle el orto a Philip, vamos a joder a Inglaterra, vamos a meterle un dedo en el culo a el rey, no, todavía no, príncipe en ese momento, estoy casi seguro, se puede chequear. Príncipe consorte, me dicen acá, perfecto. Vamos a meterle un dedo en el orto. Así sucede que el 28 de septiembre de 1966, Dardo Cabo y 17 militantes se subieron al avión Teniente Benjamín Matienzo, que despegaba de Aeroparque para realizar el vuelo AR-648 hasta Río Gallegos sin escalas. Las últimas palabras de Dardo Cabo a sus compañeros antes de partir fueron: muchachos, aunque nos cueste la vida, lo de menos es que nos lleven presos a Inglaterra. Lo más glorioso, que caigamos en el intento. Tenían todo preparado, llevaban armas chicas y encima habían ocultado armas largas en la bodega del avión. A las 12:30 de la noche el avión despegaba y poco después los militantes dirigieron exitosamente el primer secuestro aéreo de la historia argentina. En el avión iban 48 pasajeros. A los 18 jóvenes se sumaban el citado gobernador Fueguino y Héctor Ricardo García, dueño del diario Crónica. Unas horas después del despegue, Cabo y Yakovenko entraron armados a la cabina y ordenaron al piloto cambiar de rumbo de vuelo, mientras los demás militantes contenían al resto de los pasajeros. Incluso el piloto quiso discutir con los militantes, con Cabo, con Yakovenko, diciendo que no alcanzaba el combustible. Ellos efectivamente lo habían calculado y sabían que tenían la posibilidad de llegar a las islas. Un rato antes de aterrizar, María Cristina Berrier incluso simulaba una entrevista al contraalmirante Guzmán. Estamos a la altura de las Malvinas. Sería lindo ir, ¿no? La verdad es un sueño que tengo, le contesta el contraalmirante. Y ella le dice, no se haga problema, los sueños se cumplen. Para no asustar a la tripulación, se comunicó por la radio del avión que este volvería a Comodoro Rivadavia. El vuelo no estuvo exento de percances. Para economizar combustible, fue necesario aumentar la altitud de 2.000 a 3.300 metros. Además, uno de los motores se rompió y debió de ser reparado por el mecánico Aldo Baratti. También, cuando comunicaron el secuestro al contraalmirante Guzmán, su edecán intentó detener el secuestro del avión con una pistola, pero fue detenido por los militantes Carlos Rodríguez y Pedro La Yegua Cursi. El piloto, el comandante Ernesto Fernández García, sostuvo que no había suficiente combustible para llegar a las islas, pero Cabo, Yakovenko y Berrier habían hecho los cálculos y sabían que no era así. El avión envió el siguiente mensaje: siendo las 6:05, comandos a bordo toman aeronave solicitando poner rumbo.
105 Malvinas para aterrizaje. Estamos en Malvinas, como lo notarán con nuestros efectos prácticos y digitales a la vez. Más o menos a las 8 de la mañana el avión aterriza en las Islas Malvinas, ¿sí? Imagínense ese momento también. El plan original era tomar la casa del gobernador, pero como tuvieron que adaptar como tuvieron que adaptar sus planes a dónde podían aterrizar, por combustible, por viento, por precisión, tuvieron que alejarse un poco y perdieron el elemento sorpresa. Básicamente tenían que ir resolviendo sobre la marcha una situación de extremo peligro, de extrema vertiginosidad. En este momento es donde entra en la ecuación el contexto que hablábamos antes, el de los militares azules y colorados. ¿Por qué? Porque si bien la acción tenía una propuesta, llamémosle, de provocación, ¿no? No es que estos 17 militantes planeaban derrotar a Inglaterra, sí albergaban una esperanza secreta. Ellos pensaban, podemos morir en esto, nos pueden matar, pero también puede pasar que las Fuerzas Armadas de la República Argentina se hagan eco de nuestro reclamo y de esta situación. Es decir, confiaban también en poder apelar al reflejo nacionalista de la dictadura de Onganía. Y esto es interesante, porque viajaban en el avión con un contraalmirante, ¿sí? Se dice entonces que cuando llegan le ofrecen la gobernancia de las islas a la mayor autoridad en el avión, que era el contraalmirante. Le dicen, listo, tomá, hacete cargo. Y el loco lo rechaza. Dice, no voy a ser parte de esto, justamente que es una insubordinación, ¿sí? Desde ese momento también está el germen de la discusión al respecto del mismo seno del nacionalismo, de qué hacer con nuestras islas y nuestra pretensión soberana. También voy a citar una fuente de leyendas fueguinas, porque no tengo constatación de esto, pero me lo dijo el Tano, así que elijo creerle. El mismo piloto que antes estaba reticente con la idea básicamente de ser secuestrado e ir a las Islas Malvinas, se dice que cuando llega pisa el terreno, pisa el territorio y todos cantan el himno nacional, se emociona y se pone a llorar también sumándose a los militantes en este canto. En su proclama, Dardo Cabo dijo, ponemos hoy nuestros pies en las Islas Malvinas argentinas para reafirmar con nuestra presencia la soberanía nacional y quedar como celosos custodios del azul y blanca. O concretamos nuestro futuro o moriremos con el pasado. Una hora después del aterrizaje, Cabo comunicó que la operación Cóndor está cumplida. El grupo iza 7 banderas en las Islas Malvinas, ¿sí? Cantan el himno, cantan Aurora, cantan la marcha de San Lorenzo. Se imaginan que para este momento todas las autoridades británicas estaban completamente al tanto de lo que estaba sucediendo. El gobernador inglés Haskard exige la inmediata rendición del grupo, algo que Dardo Cabo no acepta. Él no acepta rendirse en ningún momento ante la autoridad inglesa. Esto va a ser muy importante como precedente también para el reclamo posterior de la República Argentina sobre las islas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Ahí está en juego de verdad y con la propia vida, ¿qué autoridad reconoces? En ese momento, estas personas que estaban jugando el pellejo con esta patriada, con esta acción, dicen, bueno, ¿qué hacemos? Están rodeados, aviones británicos sobrevuelan la isla, hay fuerzas militares desplegadas, el gobernador exige su inmediata rendición, ellos dicen, no nos vamos a rendir. ¿Sí? Al mismo tiempo se inician contactos diplomáticos, lógicamente, con la dictadura de Onganía. Onganía dice, yo no tengo una poronga que ver, ¿sí? Yo no voy a saltar por esto, no voy a tener un quilombo con Inglaterra en este momento. Tenemos unos 17 argentinos, con la tripulación eran más, pero 17 argentinos en las Islas Malvinas izando 7 banderas diciendo, no nos rendimos. ¿Cómo se resuelve esto? Básicamente, con la Iglesia Católica. En este momento, el sacerdote católico de las Islas Malvinas, Rodolfo Roel, se ofrece como mediador de este conflicto. Empiezan a hablar, hay horas de tensas negociaciones y finalmente Dardo Cabo acepta el asilo y el refugio de la Iglesia Católica. Esto es diplomáticamente interesante por la abertura que consiguen. Él dice, yo nunca me subordiné a Inglaterra. Si Inglaterra exigía mi rendición, me iban a tener que matar. Yo acepté el asilo de la Iglesia Católica ofrecida por el sacerdote de las islas. Esto es lo que permite el salvoconducto de estas personas de vuelta a la República Argentina, donde efectivamente fueron enjuiciadas. No existía la figura del secuestro aéreo, esto es interesante, no existía el tipo penal, así que fueron otros los crímenes que se les imputaron. Sus delitos fueron privación ilegítima de la libertad, portación de arma de guerra, asociación ilícita, piratería y robo en descampado. Al anclar en el continente fueron detenidos y apresados en el penal
terminal de Ushuaia. Antes de llegar en el viaje el barco Bahía Buen Suceso, Dardo Cabo entregó las 7 banderas al contraalmirante, diciéndole: señor gobernador de nuestras Islas Malvinas, le entrego como máxima autoridad aquí en nuestra patria estas 7 banderas. Una de ellas flameó durante 36 horas en estas islas y bajo su amparo se cantó por primera vez el himno nacional. Se dejó constancia de que en ningún momento las banderas argentinas han estado en manos extranjeras. Hemos traído 7 banderas y 7 banderas vuelven con nosotros. La CGT declaró a los jóvenes héroes. El gobierno de Onganía sacó un comunicado diciendo que la recuperación de Malvinas debe ser resuelta por la vía diplomática y no por un acto de piratería. Desde prisión, Dardo Cabo se preocupó por garantizar la guarda y el mantenimiento de las banderas. En diciembre de 1967 le envió una nota al juez federal Miguel Ángel Lima pidiéndole que las banderas contaran con alguna certificación legal que las acreditara, como aquellas que habían participado del operativo. Sus abogados presentaron el pedido de que las entreguen las banderas o que se den en custodia al Museo Nacional. El juez respondió que, de acuerdo al Código Penal, la condena implica la pérdida de los instrumentos del delito y su decomiso, pero que en este caso las banderas argentinas, por el hecho de haber tremulado sobre una porción irredenta de tierra de la patria, no podían ser consideradas instrumentos de delito. Por ello, contestó, correspondía la devolución a quien había demostrado actuar como su propietario, es decir, Dardo Cabo. Respondió también al pedido de enviarla al museo. No pretendamos anticiparnos al juicio de la historia. Dejemos a la posteridad lo que es de la posteridad. Solo el tiempo que acalla las pasiones y afina las perspectivas es el capaz de dar su fallo sereno e imparcial. Queridos compatriotas, esta ha sido la historia, por supuesto, resumida del operativo Cóndor. Espero que la hayan disfrutado, espero que les haya suscitado cosas, espero que los haya hecho reflexionar o quizás incluso, por más que suene medio extraño, los haya divertido, aunque sea un rato. Hoy es 2 de abril, un día en que todos los argentinos reclamamos nuestro derecho irrestricto a la soberanía de las Islas Malvinas. Esta ha sido tan solo una historia en ese mismo sentido, con esa misma vocación, con esa misma persecución. Es algo que tiene que hermanarnos a todos, por fuera incluso ideologías, o debería en el mejor de los casos, porque hasta el día de hoy se sigue cumpliendo año tras año de una ocupación ilegal, injustificable, que no tiene ningún tipo de marco más allá del de la usurpación y el de la fuerza. También anticipo que si hay algún storyboard en particular que quieran ver, probablemente lo consideremos. Chau, gente. Nos vemos después.